¿Cómo funcionan las bolsas de aire? Bueno, dentro del sistema de bolsas de aire hay tres sustancias que son el nitrato de potasio, dióxido de silicio y ácido de sodio. Y cuando ocurre un choque, entonces hay también una bola de acero que está sostenida por un magneto. Entonces, al ocurrir la colisión, esta activa un circuito eléctrico que genera calor y al generar calor es cuando inicia la descomposición del ácido de sodio y que produce sodio metálico y gas nitrógeno, que es el que infla la bolsa. Pero como el sodio metálico es una sustancia peligrosa y tóxica, entonces se utiliza el nitrato de potasio que reacciona con el sodio metálico para producir más gas nitrógeno, así como óxido de potasio y óxido de sodio. Estas últimas dos sustancias también son sustancias dañinas para el ser humano, entonces se utiliza el dióxido de silicio para que reacciona con el óxido de potasio y el óxido de sodio para producir un vidrio de silicato que ya es una sustancia inofensiva. Estos son los valores termodinámicos estándar para todos los componentes de nuestras reacciones que forman parte de la bolsa de aire y los que producen los productos que inflan la bolsa de aire, tanto como para los reactivos como para los productos. Aquí vemos que hay unos en ceros. ¿Porque están en ceros? Es porque están en su forma más estable, por lo que no presentan ninguna entalpía ni ninguna energía libre de Gibbs. Y bueno, son todos, son la molaridad, la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs y la capacidad calórica. Los cálculos termodinámicos que hicimos fue primero la entalpía de la reacción, que dio como resultado, resultado menos 43.42 kilojoules, y como es negativa, se concluyó que el proceso es exotérmico, que significa que dicho proceso libera calor a los alrededores. Después hicimos la entropía de reacción, que dio como resultado 483.51 joules sobre kilo por mol, y como fue positivo el resultado, se deduce que incrementa el desorden. Entonces, por lo tanto, esto se observa que las sustancias de los reactivos están en estado sólido y los productos generan una sustancia en estado gaseoso. Y pues estos últimos tienen un mayor grado de entropía. De igual forma, se puede deducir si una reacción será espontánea, puesto pues, que libera calor y aumenta la entropía. Entonces, como ya sabemos que la energía de Gibbs es negativa, la reacción será espontánea. Las reacciones exotérmicas pueden causar un incremento en la temperatura suficiente para producir otra reacción exotérmica secundaria, y de igual manera el sistema de la bolsa reduce en 20% el riesgo de muerte, aunque puede causar otras lesiones, y la explosión producida por el mecanismo de la bolsa de aire incluso llega a ser más ruidoso que el mismo choque. Cuando se enciende la mezcla de gases, aumenta la temperatura y se convierte el ácido de sodio en sodio metálico, es decir, que lo produce. Después el sodio metálico se elimina con el nitrato de potasio y el óxido de silicio. Después el óxido de potasio, el sodio óxido y el gas nitrógeno reaccionan con el óxido de silicio para producir silicato, el cual es más estable. Aunque igual el ácido de sodio puede tener efectos dañinos al estar en contacto con la cara, con ojos, nariz y boca. Por otro lado, en los procesos de reciclaje de automóviles se debe tomar en cuenta las personas que manipulan las sustancias tóxicas y los materiales, debido a que si no se hace adecuadamente, se puede liberar al ambiente ácido de sodio y presenta un factor de riesgo debido a que es una sustancia tóxica, mutagénica y cancerígena. Se debe tener mucho cuidado con la toxicidad de estos reactivos al no inhalarlos. Estos producen un polvo que se debe tener mucho cuidado también en no tener contacto con los ojos, la nariz o la boca. Y estos reactivos también se deben de tener a temperaturas estables, ya que son altamente sensibles. Para retirar los materiales químicos sobrantes en la bolsa de aire, se debe de utilizar guantes y gafas, y además se deben de esperar al menos 20 minutos después del impacto para poder retirarlos. Para poder determinar si estas reacciones son exotérmicas o endotérmicas, nosotros tomamos en cuenta el valor de su cambio de entalpía. Para la primera reacción, el cambio de entalpía es negativo, lo que nos indica que, pues, como ya antes mencionado, es una reacción que libera energía. Además, la entropía fue positiva, lo que quiere decir que esta reacción se desordena. Esto significa que la reacción se da espontáneamente a todas las temperaturas, con un valor negativo al obtener la energía libre de Gibbs. Para la segunda reacción, obtuvimos que el cambio de entalpía y entropía son negativos, es decir, es una reacción exotérmica y es un sistema que se desordena. Por ello, sabemos que la reacción será espontánea a bajas temperaturas. Para encontrar a partir de qué temperatura la reacción será espontánea, utilizamos la fórmula de la energía libre de Gibbs. Se igualó a cero y se despejó por la temperatura. Nuestro resultado fue de 3437 grados Kelvin, lo que quiere decir que por debajo de esa temperatura, esta reacción siempre será espontánea y por arriba de esta temperatura va a ser no espontánea. Para calcular la cantidad de calor que se produce al llevar a cabo las dos reacciones mostradas, utilizamos el concepto de entalpía. La entalpía es el flujo de energía térmica, entonces esto es también lo que conocemos como calor. Entonces sabemos que la bolsa de aire soporta 60 litros de este gas a una presión aproximada de 10.2 atmósferas, por lo que tuvimos que utilizar
la ley de los gases ideales. Modificamos la cantidad de los reactivos que necesitábamos para formar la cantidad de productos necesarios. Con esto entonces supimos que son necesarios 16.7 moles de NaN3 para inflar una bolsa de aire de 60 litros. Si quisiéramos obtener el valor en gramos, entonces utilizaríamos la estequiometría, entonces lo pasamos a gramos. Por último, utilizamos la entalpía de formación para obtener el calor producido en total para inflar la bolsa de aire. Y utilizamos la fórmula que va en proporción con la cantidad de moles que tenemos de reactivos y de productos con sus respectivas entalpías. El Na, como está en su estado más estable, tiene una entalpía de 0, al igual que el gas nitrógeno. Pero los reactivos sí tenemos una entalpía y lo multiplicamos por el número de moles. Y este fue el resultado de menos 364.16 kilojoules por mol. A lo largo de este proyecto pude aprender de todo lo que hay detrás de una bolsa de aire para que funcione y me di cuenta que la química juega un papel indispensable. Con los conceptos vistos en clase pude entender cómo todo lo que tiene que haber para que se inflen determinado volumen y pues que puedan funcionar de forma precisa y efectiva. Pues, y también entender las reacciones químicas que hay y pues la secuencia que tiene que haber para que no solo protejan del impacto al haber un accidente automovilístico, sino también para proteger de las sustancias que son generadas al inflarse la bolsa de aire y que son nocivas tanto para la salud de las personas como para el ambiente. Y por lo tanto, pues también pude conocer de las precauciones que hay y que deberían de fomentarse más para evitar daños tanto en las personas como en el ambiente con este sistema que sigue siendo muy útil y que ha logrado salvar la vida de tantas personas. La química, en mi punto de vista, es muy importante en la vida cotidiana, ya que gracias a ella podemos tener herramientas de seguridad, tales como las bolsas de aire, y además nos ayuda a comprender el entorno en el que vivimos y a identificar los factores que pueden alterar el funcionamiento del mismo y de artefactos que funcionan por reacciones químicas, como esto, de los automóviles. Y pues esos factores pueden ser la temperatura, la presión, etcétera. Y así como saber más sobre los productos que consumimos diariamente, como son las frutas y la comida de origen animal, y los procesos a los que estos son sometidos para conservarse y poder llegar hasta nuestro hogar sin verse afectados en su sabor o con anomalías. Desde mi punto de vista es impresionante ver todas las aplicaciones que puede tener la química en nuestra vida cotidiana, desde hacer productos sencillos como lo son las bolsas de aire, que pueden parecer sencillos, pero a la vez pueden salvarte la vida en un accidente. Y creo que a partir de esto se pueden crear muchísimas otras nuevas aplicaciones, nuevas funciones, nuevas máquinas que partan de la reacción, o sea, de diferentes componentes, de diferentes sustancias, de diferentes mezclas, y el conocer las propiedades de estas se pueden crear muchísimas nuevas funcionalidades, no sé, apoyar a una energía renovable, un nuevo proceso, mejorar la eficiencia, en fin, muchísimas aplicaciones que puede tener la química y por eso creo que es muy importante conocer más acerca de esto y pues, no sé, empaparnos un poquito más de información sobre estos temas y de todas las propiedades que se pueden dar a conocer. Fue muy interesante conocer el funcionamiento y desarrollo del proceso interno de las bolsas de aire en un auto debido a que pudimos conocer un poco más sobre las reacciones químicas que se llevan a cabo y también sus beneficios y precauciones que se deben de tomar en cuenta después del impacto o de la explosión de la bolsa de aire. Además de que nos facilitó mucho ver ciertos temas en clase como el de estequiometría para realizar los cálculos y la formación de este proyecto. También pude reflexionar sobre la presencia de la química en nuestra vida cotidiana debido a que a veces no nos damos cuenta de su presencia, pero incluso en acciones o procesos tan pequeños como el inflado de una bolsa de aire nos pueden llegar a salvar la vida. Como conclusión final individual, acerca de la investigación que realizamos en estas 5 semanas sobre las bolsas de aire, quiero decir que aprendí mucho, más allá de lo que ya sabía, que era que pues una bolsa de aire se inflaba y ayudaba a prevenir accidentes muy graves, incluso muertes. También no sabía todo lo que había detrás de ese mecanismo. Desde que existe una colisión y el sensor hace que estas reacciones sucedan, estas 3 reacciones en específico, se me hizo muy interesante que tuvieran que pasar en un orden específico, ya que si no, pues no va a cumplir su funcionamiento bien o puede traer consecuencias, porque además de tener químicos tóxicos, también puede, como es una reacción exotérmica, o sea, libera calor, pueden crear explosiones y pues si no sucede en ese orden y con todas las medidas necesarias, pues no va a funcionar y puede causar mucho daño.